Soy Christopher Clark y estoy viajando por el mundo para descubrir sus verdaderos tesoros, los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta vez estoy en Oriente Medio, con sus reliquias de imperios globales perdidos hace mucho tiempo, sus palacios, mezquitas y plazas legendarias. Mi viaje me llevará a Isfahán, Persépolis, Teherán y Yazd en Irán. Pero primero me dirijo a Jordania, al desierto de Wadi Rum y a la antigua ciudad nabatea de Petra, tallada en los acantilados. Wadi Rum es extraordinariamente hermoso y es mucho más que un desierto. Un espectáculo de piedra, arena, luz y un tiempo que parece detenerse. Este es el paisaje de Wadi Rum. Durante 12.000 años, los beduinos y su cultura han ocupado este lugar. ¿Y qué queda hoy de esa larga historia? Eso es lo que quisiera descubrir. Estos acantilados tienen hasta 400 metros de altura. Los árabes los llaman isma. Cuando llegan las tormentas de arena, se siente como si estuvieras en otro planeta. Ese valle fue creado por una falla geológica hace más de 30 millones de años. Incluso las estrellas se inclinan ante esta tierra con nosotros, dicen los beduinos. Ellos veneran esta religión, la cual ha sido su hogar desde tiempos inmemoriales y es patrimonio de la humanidad. Viven en tiendas de campaña que tejen con lana de cabra y pelo de camello. Soy un invitado del jeque beduino, el líder de la tribu. El sonido del mortero de café es una invitación. El café es más que una bebida para los beduinos. Les llegó en las caravanas de Yemen, donde los sufíes lo usaban para mantenerse alerta durante sus devociones nocturnas. Existe toda una cultura ceremonial asociada con el café. Muchas gracias por recibirme. Gusto verte. Este es el jeque Abu Nasser, el jefe de la tribu, y su hermano, que también es su ayudante. Dígame, ¿por cuánto tiempo ha existido esta tradición del café? ¿Café? Bueno, hemos estado preparando café durante miles de años. Es un legado importante de nuestros antepasados. En todos los hogares puedes encontrar café. Beberlo es un ritual valioso para nosotros. El café es más que un símbolo de hospitalidad. Los acuerdos comerciales, negociaciones, resolución de problemas, nada tiene lugar sin el café, incluso dentro de la familia. Bebes 3 tazas, dicen los beduinos. La primera para tu alma, la segunda para tu espada y la tercera porque eres invitado. Aquí es donde las tribus nómadas que pasaron por esta región hace 3.500 años representaron su mundo, a sí mismos por supuesto como cazadores, pero también los animales domesticados, sin los cuales la vida en esta parte del mundo habría sido imposible. Vemos aquí no solo imágenes, sino también letras del siglo III a.C., un recordatorio de que la cultura de la alfabetización tiene una larga tradición en este lugar. Me reúno con el beduino Ali Muhammad, quien me explica la importancia de este sitio cultural y defiende el legado de sus antepasados. Ali, muchas gracias por recibirme. El placer es mío, muchas gracias. Las personas usaban esta ruta para caravanas de camellos entre Hiyaz, en Arabia y el mar Mediterráneo. Las caravanas viajaron a través de nuestra región, Wadi Rum. Se conoce este lugar como un campamento. Las imágenes y escritos apuntan a la costa. Aquí se comerciaban mercancías. Por ejemplo, el cuero de Arabia podría cambiarse por seda o textiles que provenían de India, posiblemente de China. Ese era el comercio. Ali, ¿estás orgulloso de poder llamar a estas personas tus antepasados? Sí, estoy muy orgulloso. Somos beduinos. Tenemos camellos y solíamos transportar todas las mercancías en nuestras caravanas. Ahora nos hemos establecido en Wadi Rum y estamos
muy orgullosos de nuestro linaje. Cuando el agente británico Thomas Edward Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, viajaba por Wadi Rum, dijo que se sentía empequeñecido en este paisaje. Y tiene razón, porque a mí me resulta difícil dejar este mágico lugar. Pero mi próximo destino es un pequeño consuelo, ya que me dirijo a Petra, la ciudad milenaria tallada en los acantilados de lo que una vez fue el corazón de la antigua red de rutas comerciales de Oriente Medio. El pueblo nabateo vivía aquí. Petra fue su capital, con palacios, templos y tumbas que una vez bordeaban una ruta procesional. Reliquias de un gran pasado, una civilización que, a pesar de una extensa investigación, todavía está envuelta en misterio. A la ciudad solo se puede entrar desde un lado. En su punto más estrecho, el camino tiene solo 2 metros de ancho. Esta estrecha ruta de acceso hizo que Petra fuera inexpugnable, y algunos descendientes de este pueblo legendario aún viven aquí. Los nabateos fueron los que tallaron esta área. Nuestros bisabuelos comenzaron a tallar los templos y toda el área en general aquí. Ellos también fueron nabateos, pero vinieron originalmente de Yemen a Petra para formar su ciudad capital aquí. Y eso fue entre los siglos 6 y 5 antes de Cristo. Sí, y solía ser muy famoso en la antigüedad porque para entonces, en el siglo 5 antes de Cristo, ya vivían alrededor de 20.000 personas aquí y tenían sus palacios y sus reyes, en especial aretas primero, segundo, tercero y cuarto. Todos fueron reyes de los nabateos. Los nabateos llegaron a la región de Transjordania en el siglo I a.C. Sus incursiones en caravanas eran ampliamente temidas. Luego se encontraron con una idea de negocio más lucrativa y comenzaron a servir como escoltas de las caravanas en ruta hacia el Mediterráneo. También iniciaron el comercio. ¿No hay algo un poco real o incluso absurdo en el hecho de que haya una enorme ciudad tallada en la roca en medio de un desierto? Petra se convirtió en una metrópolis porque estaba ubicada a lo largo de una de las rutas comerciales más antiguas del mundo, la ruta del incienso. Incienso, mirra y especias como azafrán, pimienta y canela. En aquel entonces, todos estos artículos eran tan valiosos como el oro y estimularon un floreciente comercio internacional. Los nabateos, que fueron como los jeques del petróleo del siglo XX, transportaron esta preciosa carga desde la península arábiga a través del desierto hasta el mar Mediterráneo por medio de innumerables caravanas de camellos. Era una especie de tubería viviente. Durante mucho tiempo se creyó que los nabateos habían dejado un tesoro dorado en Al-Kasmeh, el tesoro escondido en lo profundo de los acantilados. El rumor es lo que le dio nombre a este lugar. Pero el tesoro nunca fue encontrado, y ahora se sabe que, de hecho, esto es un mausoleo para una familia real nabatea. La elaborada fachada cuenta la historia del poder de este pueblo, que conquistó cada vez más territorio. En el pináculo de su poder, los nabateos incluso conquistaron Damasco y sitiaron Jerusalén. Pero sin duda había abusado de su suerte. El Imperio Romano no toleraría eso y la anexó abruptamente a su territorio. Los nabateos se convirtieron en vasallos romanos. El reino se convirtió en la provincia de Arabia Pétrea. ¿Pero por qué esta próspera ciudad mercantil básicamente se desvaneció? En el siglo III, ciudades mercantiles como Palmira, en Siria, se alzaron como competidores y además de eso, Petra fue devastada por numerosos terremotos. Nadie sabe exactamente por qué la ciudad fue abandonada, pero cada vez más aprendemos sobre la arquitectura de este lugar, que está siendo explorado en nombre de la UNESCO por arqueólogos como Giorgia Cesaro.
El estilo fue muy influenciado por el estilo helenístico proveniente de Grecia. De hecho, los nabateos eran comerciantes, por lo que negociaban con los griegos para entonces e importaban también algunos de sus estilos arquitectónicos. Por supuesto, también habían características locales. Por ejemplo, la capital nabatea es particular, típica en su estilo, y se puede ver en los principales monumentos como el monasterio, el Der o en la tesorería. Hoy en día Petra está principalmente amenazada por los grandes volúmenes de agua que se acumulan en los recovecos de la pared del acantilado durante las fuertes lluvias. El agua hueca continuamente las estructuras y puede provocar avalanchas. Los nabateos sabían cómo manejar estos riesgos. El agua necesita ser manejada de manera apropiada y los nabateos sabían cómo hacerlo. Eran ingenieros increíbles, ingenieros hidráulicos, por lo que pudieron desviar las aguas y para evitar inundaciones en el sitio, pero también para gestionarla para la vida y su almacenamiento. Como dije, para la casa y para vivir. Todas estas características son visibles hoy en día. Y si pudiéramos reactivar todo esto, tal vez podríamos reducir el riesgo de inundaciones en el sitio. Se ha establecido un programa de la UNESCO a gran escala en el que participa un equipo de geólogos para proteger los sitios de Petra de los terremotos y de enormes desprendimientos de rocas. Los expertos están capacitando a los lugareños de los wadis circundantes para que puedan ayudar a las misiones a proteger este sitio del patrimonio mundial, por el cual sienten una responsabilidad casi propietaria. El conocimiento de los nabateos, que fueron ingenieros expertos, se está volviendo a poner en práctica aquí. Ya hemos visto los canales. Sí. Necesitamos reconstruir o restaurar esos canales porque el agua viene desde allá arriba hasta el muro y causa algunos daños. Para salvar el muro, es para salvar esta estructura y estamos ideando un plano topográfico para lidiar con el agua. Fantástico, muchas gracias. Y miras a través de... Sí, por supuesto. Sí. Y así también buscan trozos de roca sueltos que estén desprendidos y puedan causar daños durante la próxima tormenta. Gracias a estas técnicas especiales, estas rocas se pueden revestir. Tomará muchos años completar este trabajo, pero al final ayudará a preservar este patrimonio de la humanidad para las generaciones venideras. Esta es una creación humana, pero parece que creció naturalmente de la piedra. Es una arquitectura en elegante sinergia con el entorno físico. Jordania es una tierra de muchas maravillas. Me dirijo al desierto al este de Amán, que es el lugar de esta joya. Qusair Amra, construido en el siglo VIII después de Cristo. El califa Al-Walid ibn Yazid de la poderosa dinastía Omeya encargó la construcción de este pequeño palacio de placer. Pero ¿por qué aquí, de todos los lugares, en medio del desierto donde a lo sumo se podría esperar tener algunas familias beduinas como vecinos? En la Edad Media los kaisers alemanes viajaban de un palatinado a otro y los califas del mundo árabe hacían lo mismo. Trasladaban a toda su corte junto con ellos cada vez que tenían que viajar con el fin de demostrar su poder a las diversas tribus beduinas dentro de sus enormes territorios. Este pequeño palacio del desierto es solo del tamaño de un departamento promedio de 3 habitaciones, unos 80 metros cuadrados, pero todo un universo estaba contenido dentro de este espacio. El mundo de los Omeyas, los primeros gobernantes poderosos en la historia del Islam. Gracias por recibirme. Bienvenido. Los frescos de esta cámara del tesoro son únicos. Fueron pintados en el yeso fresco. Las imágenes representan la calidad de vida alegre y hedonista en una corte islámica antigua. Podríamos preguntarnos, ¿el
Islam no prohíbe estrictamente la representación visual de los seres humanos? Pues es cierto que en la actualidad muchos musulmanes creen que dado que Dios es el único creador, ningún artista tiene derecho a imitar ese acto original de creación. Si este mandato puede derivarse realmente inequívocamente del Corán, es discutible. Para cuando la prohibición de las imágenes comenzó a entrar en vigor a finales del siglo VIII, las suntuosas festividades de la corte del califa Al-Walid II eran cosa del pasado. En cuanto a lo que sucedía en esta casa de baños en ese entonces, lo dejaré a su imaginación. Estos frescos ofrecen una visión extraordinaria del arte islámico primitivo. Una inscripción dice que Alá haga virtuoso a Al-Walid ibn Yazid. Tal vez había una razón para ello. En cualquier caso está claro que Al-Walid hizo construir este palacio de placer cuando todavía era príncipe y sin duda lo utilizó. El arqueólogo Romel Garib conoce este lugar mejor que nadie. Este es un lugar especial, no es para el público, es solo para el califa que es dueño de esta área y la capital en Damasco. Vienen al desierto para divertirse, para cazar, para relacionarse con los beduinos u otras tribus que viven por doquier. Así que es un sitio muy privado. Hay algunas imágenes que se pueden leer de este es un sitio cristiano, en especial si miras imágenes de Jesús o las imágenes del ángel, pero además es muy simple darse cuenta de que las personas que vivían aquí, los artistas, ellos hacían las mismas imágenes en las iglesias de Jerusalén, en Damasco, en Amán, en todas partes. Eran los mismos artistas que hicieron este tipo de frescos. Durante años, los frescos se sometieron a restauración utilizando técnicas especiales, pero ya en el siglo XIX se había hecho un increíble descubrimiento. Entre las figuras representadas aquí se encuentran el emperador de China, Roderick de España, el rey de los godos y el rey de Etiopía. Al parecer el califa consideraba a estos gobernantes como sus pares. Pero el orgullo viene antes de una caída. El reinado de Al-Walid duró solo un año, después de lo cual fue derrocado y asesinado, y eso marcó el principio del fin para la dinastía Omeya. Este palacio fue abandonado para siempre. Permaneció como testigo de un patrimonio antiguo, conservado aquí como si estuviera encerrado en una bóveda. Ahora voy a visitar lo que queda del centro de una de las grandes civilizaciones del antiguo Oriente Medio. Mucho antes de que hubiera grandes imperios en Europa, el rey persa Darío fundó la capital ceremonial de su imperio en 520 a.C., Persépolis. Encontró la ubicación perfecta en el sur montañoso de Persia. Los antiguos persas la llamaban Parsa. Persépolis era su nombre griego. Poco queda de sus palacios y templos en esta meseta rocosa de 15 hectáreas, pero se intuye que esta llegó a ser la sede de una potencia imperial. Incluso las ruinas son impresionantes. Y así se veía Persépolis en la época de Darío. En el centro estaba la Apadana, la sala de audiencias del rey. Su residencia estaba al lado de eso, al igual que los palacios más pequeños para los miembros de la corte real. Las decisiones tomadas en este lugar tuvieron un impacto duradero en la historia del mundo. El imperio persa continuó expandiéndose, subyugando a un número creciente de personas. Los pueblos conquistados enviaban emisarios a Persépolis una vez al año, y siempre eran recibidos amablemente. El rey Darío y sus sucesores no fueron arrogantes en la victoria. Las delegaciones enviadas por las 28 naciones conquistadas entraron en la ciudad de Persépolis a través de esta puerta de todas las naciones. El imperio persa era el más grande que el mundo había visto hasta entonces. Casi 500 años antes de Cristo, el imperio comprendía el 44% de la población mundial y se extendía desde Egipto en el oeste a través de Turquía y hasta Afganistán y Pakistán en el este.
La puerta de todas las naciones era un anuncio de las pretensiones del imperio. Se abrió como grandes fauces amistosas para aceptar a los emisarios de otras naciones que entonces eran parte del gran imperio persa. Una vez que pasaron la puerta, se les permitió subir las escaleras a la sala de audiencias, al igual que los nobles persas. El día del Año Nuevo Persa, Nowruz, delegaciones de los 28 países subían estos escalones hasta el palacio para rendir homenaje al rey. Todavía podemos imaginarlo como si estuviéramos viendo una película. Los árabes con un camello, los carios o sarangianos con armas y una vaca, los libios con una cabra y un carro, los etíopes con una jarra y marfil. Todos ellos venían aquí para honrar al Rey de Reyes. En la escalera oriental del Palacio de Apadana aún se pueden ver los cortesanos en los relieves increíblemente detallados. Tienen más de 2.500 años de antigüedad. Algunos arqueólogos creen que el emperador invitó a artistas griegos a crear las representaciones. Las diferencias entre las delegaciones y sus culturas son claramente visibles. Estas imágenes muestran solo armonía y paz. No hay representaciones de conflictos o guerras. Ser inmortalizado en un relieve en este lugar tan sagrado se consideraba un honor, naturalmente. Pero también era una declaración inamovible, literalmente, de que estos pueblos debían al rey persa su obediencia y servicio inmortales. Todas las delegaciones tenían que informar al gobernante. Así fue como mantuvo unido un imperio formado por partes tan diversas del mundo antiguo. Y la monumental Apadana fue el lugar donde todos se reunieron, el centro del imperio del rey. Esta fue la sede del gobierno imperial, y en los territorios conquistados se instalaron gobernadores conocidos como sátrapas. Al igual que los romanos 1000 años después, podría pensarse, pero hay una diferencia importante. Los emperadores romanos querían que sus súbditos se identificaran con Roma, que se convirtieran en romanos. Los persas también eran gobernantes absolutos, se referían a sí mismos como Shahanshah o Rey de Reyes, pero a diferencia de los romanos, permitían diversas religiones y culturas en su imperio. Estaban orgullosos de esa diversidad. Naturalmente, gobernaron con mano de hierro, pero esa mano de hierro llevaba un guante de seda, por así decirlo. En octubre de 1971, el Shah de la época, Reza Pahlaví, celebró el 2500 aniversario de la monarquía persa en Persépolis. Invitó a monarcas y presidentes de todo el mundo a las grandiosas festividades como si pretendiera ser Darío I. Todo el mundo tenía un papel activo en la cultura aqueménida. Ninguna nación murió durante el periodo aqueménida. Parece que todas las naciones estaban en constante interacción e intercambio cultural. Si tuviéramos que identificar los principales fundamentos que ayudaron a la formación de esta civilización, parece que la relativa libertad establecida en ese momento facilitó todas esas interacciones y cooperación. Por lo tanto, a cada cultura se le dio la oportunidad de mostrar lo que tenía para ofrecer. En tal sentido, la gran sala de audiencias y sus columnas siguen siendo una parte importante de la identidad de muchos iraníes, a pesar de, o tal vez debido a que, representan un tiempo antes de que el Islam hubiera llegado a este país. Esta es otra razón por la que, después de la Revolución Islámica en 1979, los ayatolás quisieron arrancar las últimas raíces de la monarquía y finalmente arrasar Persépolis, pero se les impidió hacerlo. La UNESCO nombró a Persépolis Patrimonio de la Humanidad en el mismo año, y el orgullo de los iraníes ayudó a preservar ese lugar.
Por supuesto que los persas no eran simplemente filántropos de buen corazón. Si lo hubieran sido, no habrían librado guerras sangrientas ni conquistado tantas naciones. Pero cuando Ciro el Grande tomó Babilonia, hizo algo que ningún otro conquistador había intentado antes. Él se negó a crear un régimen de miedo o esclavizar a sus nuevos súbditos. Toleró todas sus costumbres, tradiciones e idiomas. Y liberó a los judíos del cautiverio babilónico y se aseguró de que pudieran regresar a Jerusalén y reconstruir sus templos en ruinas. Con ese acto, Ciro el Grande se ganó un lugar en el Antiguo Testamento de la Biblia. Y fue también en Babilonia donde se descubrió un objeto de más de 2000 años de antigüedad que, a primera vista, parece una pelota de rugby de terracota. Pero los grabados en este objeto, conocido como el cilindro de Ciro, son algo así como la primera carta de derechos humanos. El cilindro ha sido comparado con la Carta Magna inglesa o la Constitución estadounidense. El cilindro dice: declaro hoy que cada persona es libre de practicar cualquier religión que desee y de vivir donde quiera, con la condición de que no infrinja la propiedad de los demás. Algunas tumbas de los reyes de Persia están talladas profundamente en la roca, pero por desgracia, parece como si se hubieran llevado consigo la idea de tolerancia y respeto por otras culturas y creencias. Desde luego hay muchas desventajas con los imperios que se forjan en la guerra y gobiernan por la fuerza. Pero para sobrevivir, un imperio también tiene que asegurar la lealtad de muchos pueblos que representan más de una etnia, idioma y religión. Persépolis continúa siendo el recordatorio de uno de los imperios más poderosos y es una fuente de orgullo para los iraníes, quienes recuerdan que su país llegó a albergar a una de las civilizaciones más antiguas, una civilización cuya descendencia se extendió hasta la era moderna. Aquí en Persépolis se encuentran inscripciones en todas las ruinas antiguas y provienen de diferentes periodos históricos. Este tiene 1700 años de antigüedad, proviene de la época sasánida y marca la visita de uno de los sátrapas del Shah, un tal Shapur, una visita que hizo a Persépolis hace unos 1700 años. Y por supuesto, con esta inscripción él deseaba conectar su nombre con el prestigio y el valor de este lugar. Y aquí, por otro lado, tenemos una inscripción del siglo XIX, de 1876 para ser exacto, cuando el gobernante de esa época, Nasreddin Shah, llegó a Persépolis y esta inscripción marca su visita. Pero lo interesante de esta inscripción es que en 1979, al momento de la Revolución Islámica, el nombre de ese gobernante, Nasreddin Shah, fue eliminado, fue cincelado por un partidario de la revolución. Y aquí sucedió lo mismo con el título de Shahanshah, Rey de Reyes, porque después de esa revolución, esta figura en particular, Nasreddin Shah, se había convertido en un paria. No quería ser recordado y lo relacionado a él debía ser borrado, era irrelevante. Y luego, en medio de la Primera Guerra Mundial, el sargento Lucas del regimiento de lanceros inscribió su nombre en la historia mundial con este simple grafiti. Es la presencia en un solo lugar de todas estas capas de tiempo lo que es tan fascinante, es desconcertante. Las glorias de Persépolis ya eran cosa del pasado, cuando Alejandro Magno derrotó a los ejércitos de Darío III en 331 a.C. Alejandro marchó a Persia y cometió un acto supremo de vandalismo cuando entró en Persépolis e incendió los magníficos edificios de la ciudad. Se cree ampliamente que lo hizo como venganza contra los persas por la destrucción parcial de la Acrópolis en Atenas. En el siglo XVIII, Teherán, en el norte del país, se convirtió en la capital y el lugar de residencia del Shah. La sede oficial de la monarquía era el Palacio de Golestán, con sus extensos jardines. A primera vista parece que este lugar es una celebración del antiguo Oriente Medio, pero comenzaba una nueva era. Pronto el país ya no se llamaría Persia, sino Irán, la tierra de los arios, una raza maestra. Era un mensaje para el resto del mundo, al que Irán estaba dirigiendo cada vez más su atención.
Durante 2500 años, la mezcla de diversas culturas fue una característica clave del Imperio Persa en sus diversas interacciones. Y luego, en 1848, cuando Nasser-ed-Din Shah ascendió al trono, se agregó un nuevo elemento, la cultura occidental. El Shah era un viajero entusiasta a Europa occidental y estaba decidido a implantar esa cultura en su tierra natal persa. Las influencias persas fueron empujadas a un segundo plano, y el Palacio de Golestán en Teherán es un símbolo fascinante de un proceso de cambio cultural que llegaría a un trágico final en el siglo XX. Las decenas de miles de espejos dotan a este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con una mística oriental. Pero el estilo arquitectónico fue concebido a imitación de los palacios ingleses y franceses. Este palacio es una síntesis de todo lo que los constructores habían visto en sus numerosos viajes por Europa. Alienados de sus propias tradiciones, querían ponerse al día con la cultura. Las pinturas inglesas y la porcelana francesa eran esenciales. Estamos en la sala del trono donde en 1967 el Shah Reza Pahlaví se coronó emperador y a su esposa Farah, la primera emperatriz en la historia persa. Al hacerlo, dijo ella más tarde, hizo que todas las mujeres en Irán fueran emperatrices. El monarca, un gobernante decidido y autoritario, inició reformas que no sentaron bien a los miembros profundamente religiosos de su sociedad. El Islam también estaba experimentando un proceso de renacimiento e intensificación en el país, y muchos iraníes sentían que el interés del Shah en Occidente representaba una amenaza para sus valores. Este proceso ya había comenzado bajo el padre del Shah, cuyo nombre también era Reza, y residía en estas habitaciones. No puedo evitar preguntarme qué hicieron los musulmanes piadosos con imágenes como esta. Por ejemplo, los clérigos, que también eran invitados a ocasiones judiciales. Y luego vino la revolución en 1979. Muchos grupos apoyaron la revolución, pero fueron los religiosos los que llegaron a dominar el nuevo régimen. El Shah y su familia huyeron del país y el Ayatollah Khomeini transformó a Irán en una estricta teocracia. Persia ya había absorbido una vez el Islam adoctrinándolo. Ahora el Islam absorbió a Irán. El nombre y la imagen del imán siguen siendo omnipresentes en la República Islámica. La plaza frente a la mezquita del viernes en Isfahán fue rebautizada con el nombre de Khomeini. La antigua tradición de la ciudad se integró en la nueva normalidad del gobierno clerical. Pero la historia nunca puede borrarse por completo. Cuando el viajero francés Jean Chardin llegó a Persia en 1666, escribió que se encontró en el imperio más feliz y próspero del mundo, un lugar mágico, lleno de lujos, y sin embargo mucho más que una mera fantasía oriental. Isfahán estaba ubicado en la ruta de la seda, y los persas comerciaban con la India, China, Asia Central y Bizancio. Este fue en esencia el primer mercado común del mundo. La red de rutas cuidadosamente construida fue el complemento perfecto para los puertos del Golfo Pérsico. Y junto con Constantinopla y el Cairo, Isfahán se convirtió en una de las ciudades metropolitanas más avanzadas del mundo en el siglo XVII, con puentes, bazares, jardines y palacios. El corazón de Isfahán es una plaza, y no cualquier plaza. Se dice que es la más grande del mundo, la longitud de 5 campos de fútbol. Este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuenta la historia de la Edad de Oro de la ciudad. Comenzó cuando el Shah Abbas I nombró a Isfahán su capital en 1598. Convocó a arquitectos y artistas de todos los rincones del imperio. Un imperio que ya tenía más de 2000 años de antigüedad. Ya había mucho material con el cual trabajar. No había empezado de cero. Desde esta espaciosa terraza, el Shah Abbas pudo inspeccionar toda su ciudad de paraíso. Llamó a esta extensa plaza en el centro de la ciudad la imagen del mundo. Justo enfrente estaba su casa privada de oración. A la derecha estaba la enorme mezquita real y a la izquierda la puerta del bazar que le encantaba visitar por su cuenta y sin guardaespaldas. Isfahán era un lugar seguro en aquel entonces. La ciudad ni siquiera tenía una prisión.
Abbas primero logró establecer a Isfahán como un centro global para el arte, la artesanía, la ciencia y el comercio. Y este es el Shah, rodeado por su corte real. Nadie antes o después de él ha sido tan apasionadamente venerado en este país. Los iraníes todavía vienen a admirar las enormes pinturas en su palacio jardín. Y el pueblo de Isfahán aún está orgulloso de lo que fue creado bajo su gobierno. Las ricas tradiciones artesanales están vigentes en el bazar. Al Shah Abbas le encantaba conversar con la gente. Miraba por encima de los hombros de los artesanos mientras trabajaban. Fabricantes de alfombras, impresores textiles, sopladores de vidrio y en especial obreros metalúrgicos. A finales del segundo y principios del primer milenio antes de Cristo, el arte de la metalurgia ya estaba prosperando en Persia. Esta técnica se conoce como Galamsani, el arte de grabar relieves elaborados en placas de plata, cobre o latón. Casi todos estos objetos tienen patrones muy elaborados. ¿Estos patrones tienen un significado o son solo decoración? No, estos son antiguos patrones de Persépolis. Esto aquí, por ejemplo, es un viejo rey persa. ¿Darío? Sí, y estos son sus soldados. Y la deidad Ahura Mazda. Ah, Ahura Mazda. Sí. Isfahán es un centro de trabajo en metal y grabado, pero también de muchas otras artesanías. ¿Por qué es un centro tan importante para la artesanía? ¿Cómo llegó a serlo? Porque desde la antigüedad, Isfahán ha sido el hogar de grandes reyes iraníes. La ruta principal que conecta diferentes partes del mundo pasaba por Isfahán y era el centro de comercio. Comerciantes de todo el mundo llegaron a Isfahán. Todo tipo de artesanías, entre otras cosas, se podían encontrar en Isfahán. Así es como Isfahán se convirtió en una ciudad cosmopolita. Abbas también encargó la construcción de este puente. Personas de otras culturas lo cruzaron para entrar en la ciudad. Musulmanes, judíos, zoroastrianos, cristianos y personas de otras religiones lograron vivir pacíficamente hombro a hombro en este lugar. Incluso en la actualidad, Isfahán aún irradia tolerancia y entusiasmo por la vida. En los días de Abbas, el bazar representaba el comercio, la soberanía del palacio y la religión de la mezquita. Hoy en día la mezquita del Viernes del siglo XI es también un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es la madre de todas las mezquitas en Irán y la más grande del país. Cada líder a lo largo de los siglos la ha reconstruido o renovado para honrar a Alá. El resultado es impresionante. El Shah, que por cierto nació en el mismo año que el astrónomo Johannes Kepler y el pintor Caravaggio, invitó a artesanos y artistas de todo el mundo a Isfahán. Trajeron pigmentos de cobalto e índigo de la India y China, utilizando un proceso de horno secreto para crear el azul perfecto que vemos en la cerámica vidriada con estaño y en los mosaicos. Los versículos del Corán están armoniosamente entrelazados con patrones de la naturaleza. El Corán ve la naturaleza como un libro en el que Dios se revela a sí mismo a la humanidad. Esta es otra razón por la que los jardines juegan un papel tan vital en la cultura persa. Los elementos de diseño más importantes incluyen efectos de luz y sombra que resaltan plantas, pabellones y mampostería.
Los jardines eran tan importantes para la cultura persa que el antiguo término persa paridaida, que era sinónimo de jardín, se convirtió en la palabra paraíso en muchos otros idiomas. Los persas inventaron el jardín estructurado cerrado y sus elementos influyeron en otras innumerables culturas. Todo se remonta a Ciro el Grande, que tenía un jardín plantado alrededor de sus palacios en el siglo VI a.C. Eran oasis privados ornamentados, pero también símbolos de su poder y grandeza. Los jardines persas forman parte del patrimonio mundial de la UNESCO. Incluso Marco Polo los describió como un paraíso donde crecían las mejores frutas del mundo y donde los canales que los atravesaban fluían con leche, miel, vino y agua. No pude encontrar los canales que menciona Marco Polo. Como muchos europeos de la época, el comerciante veneciano empacó sus informes de Oriente con inventos fantásticos. Hoy en día nuestra imagen de Oriente Medio está moldeada más por los informes de los medios de comunicación sobre el extremismo, la tiranía política y la migración masiva. Y particularmente en esta era de alienación creciente, el patrimonio mundial de la UNESCO es más importante. No nos recuerda lo que nos divide, sino lo que nos une. En su diván de Oriente y Occidente, inspirado en el poeta persa Hafez, el escritor alemán Johann von Goethe encuentra palabras que aún se sienten frescas después de 200 años. Si de veras conoces quién eres y a otros de corazón, sabrás que Oriente y Occidente son una sola nación y no podrán ser separadas. Ahora me dirijo a la remota ciudad de Yazd, en el corazón árido del país. Aproximadamente una sexta parte de Irán es desierto, y los desiertos iraníes son legendarios, las zonas más calurosas y áridas del país. Hay muy poca humedad, la lluvia es escasa, el clima es extremadamente caluroso en verano y frío y seco en invierno. Pero hay mucha belleza en estas regiones desérticas. Algunas áreas están dominadas por dunas. Los desiertos de Asia Central y el subcontinente están cubiertos en su mayoría de arena, pero la mayor parte e intransitable área se encuentra en la meseta iraní en el sureste de Persia. La ubicación de Yazd en medio de un desierto la protegió de las guerras durante miles de años. Cuando las hordas de Genghis Khan cayeron sobre Persia, artistas y filósofos buscaron refugio aquí. La estructura y el diseño tradicional de esta ciudad de arcilla le valieron un lugar en la lista de patrimonio de la humanidad. La ciudad de Yazd se encuentra en el desierto de Wafq, cerca de las antiguas rutas de las especias y de la seda. La gente encontró formas ingeniosas de hacer frente a los escasos recursos disponibles en esta región desértica. El agua fluye hacia la ciudad a través de un sofisticado sistema de tuberías y canales. La modernización ha salvado hasta ahora a esta fascinante ciudad. Esta ciudad te hará sentir como si realmente hubieras viajado en el tiempo. Fundada junto a un oasis hace casi 3000 años, Yazd es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Su arquitectura está perfectamente adaptada al clima cálido en medio del desierto. Incluso hoy en día, muchos edificios se construyeron con ladrillos de arcilla, y los residentes de la ciudad aún se benefician de las antiguas torres eólicas construidas en la parte superior de las casas y sobre las cisternas. De hecho, forman parte de un sistema de aire acondicionado centenario. Es un diseño muy ingenioso y le echaré un vistazo. Las emblemáticas torres de viento sobresalen sobre la ciudad, dándole forma al horizonte. Hace mucho calor afuera, 36 grados a la sombra, pero aquí es agradablemente fresco. ¿Por qué? Por el agua y el viento.
Esta estructura es básicamente un gigantesco intercambiador de calor arquitectónico. El aire fresco baja a través de la torre, se enfría aún más por el contacto con la superficie del agua, y el aire caliente dentro de la casa, arrastrado por una corriente térmica, sale de la casa a través de la torre. Funciona así. El agua requerida para este sistema proviene de las altas montañas aledañas. Muy por debajo de la mezquita, Jamé de Yazd, se encuentra la entrada a un sistema de canales que fue construido en el siglo V y proporciona el suministro de agua de la ciudad. Es una obra maestra tecnológica. Toda una red de estos canales, conocidos como Qanats, se extiende como una telaraña desde Yazd hacia los países circundantes. Este sistema también se convirtió en el estándar en otras partes de Irán desde el principio. También pertenece al Patrimonio Mundial de la UNESCO. El agua se recoge en Qanat, fuera de la ciudad de Yazd, cerca de las montañas cercanas, donde suele llover. El rendimiento del sistema de Qanat tiene una consistencia sorprendente. Solo hay pequeñas variaciones en el flujo de un año a otro. En esta región seca, un suministro regular de agua es un logro casi milagroso. Yazd está en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO porque la ciudad y sus alrededores son un ejemplo sobresaliente de un asentamiento tradicional. Representa la interacción de los seres humanos y la naturaleza en un entorno desértico, y sobre todo sigue intacto, arquitectónica y culturalmente. En la actualidad, Yazd sigue siendo un centro importante de una religión que surgió hace casi 3000 años y se dice que fue fundada por Zaratustra, un poeta y filósofo persa. Existe cierto debate sobre si realmente existió, pero las enseñanzas de la religión zoroastrista aún sobreviven. Se centran en la batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Se dice que el bien triunfará sobre el mal en el día del juicio. Hasta entonces, las personas pueden tomar decisiones conscientes para seguir el camino correcto, el camino de la verdad. Hay 3 máximas en el zoroastrismo: buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Mozart retoma estos temas en su ópera más famosa, La flauta mágica, cuando Sarastro canta: In diesen Hagen kennt man die Rache nicht, und ist der Mensch gefallen, führt Liebe ihn zur Pflicht. Se dice que Zaratustra guarda una llama en el templo zoroastriano que ha ardido continuamente durante 1550 años como símbolo de luz y bondad. Además de los templos, el país está esparcido con Takma o torres del silencio, la evidencia arquitectónica más llamativa de la creencia zoroastrista. Un mandamiento del zoroastrismo dicta que la tierra se mantenga pura. Entonces, para no contaminar el suelo, los cuerpos de los muertos se guardaban en estas torres del silencio, fuera de la ciudad. En estos círculos de piedra, sus restos fueron dejados a merced del clima y de las aves rapaces que se alimentaban de la carne de sus cuerpos. Las torres permanecieron en funcionamiento hasta la década de 1970, cuando la práctica fue finalmente prohibida por razones higiénicas, como expresaron las autoridades, pero la fe zoroastrista sigue viva en Irán. Al partir de este extraordinario país, recuerdo las líneas de un poema de Rumi, el célebre poeta persa del siglo XIII. Más allá de las ideas del bien y del mal, existe un campo. Allí nos encontraremos. Cuando el alma se acuesta en esa hierba, el mundo está demasiado lleno para hablar. He aquí un poeta musulmán proponiendo que el
fundamento de la fe no estaba en un código religioso específico, sino en la compasión y el amor entre los humanos. Suena radical en el presente, y a Rumi se le ocurrió hace 700 años. Para los europeos modernos, Oriente Medio es tanto una religión políticamente disputada como una fantasía de sensualidad y opulencia. Lo que realmente encontramos aquí son las reliquias de grandes naciones y civilizaciones, así como culturas políticas unidas y divididas por la religión. Los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO son interesantes porque nos muestran lo que ha resistido la prueba del tiempo. Lugares que recuerdan un mundo de diversidad y a veces de tolerancia. Lugares de memoria, pero también, tal vez, puntos de partida para un futuro mejor.